más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Gracias por acompañarme una vez más a tu programa Más cerca de Dios. Hoy, como siempre, tenemos una palabra que edificará y fortalecerá tu vida y la vida de todos aquellos que la puedan escuchar. Quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Vasos de Barro. Y quiero compartir en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, serán instrumentos de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, aquí vemos en esta escritura algo muy importante, y es que el Señor nos habla que en una casa, y da la figura de una casa, significa que donde nos encontramos ahora mismo, en este mundo, existen utensilios de oro y de plata, pero también los hay de madera y de barro. Pero dice, unos son para usos honrosos, es decir, para buenos usos, para usos nobles, pero otros son para usos viles. Esto significa que son para usos innobles o usos comunes. Y la escritura pues nos da a entender que estos tipos de metales ante los ojos de los hombres, lo que es el oro y la plata, tienen un mayor valor que cualquier objeto de madera o de barro. Y vemos entonces que en una estantería podemos ver toda clase de joyas de oro que son apetecidas y deseables a los ojos de los seres humanos. Pero cuando vemos en un estante tal vez ollas de barro o utensilios hechos de madera, no son de pronto tan apetecibles, ni tan deseables, ni anhelamos tenerlos en un lugar visible en nuestra casa, porque simplemente se ven muy comunes, ¿verdad? Y esa es la realidad. Ahora, 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, mis queridos amigos y hermanos, a veces pensamos de que Dios ve lo que ven los hombres, y Dios no ve esa apariencia que nuestros ojos y nuestros sentidos perciben de las cosas. Dios ve más allá, Dios ve lo profundo del corazón. Por lo tanto, por eso la palabra en 2 de Timoteo 2:21 dice, si alguno se limpia de esta vileza, de estas cosas viles, dice, de estas cosas deshonrosas, desobedientes, pecaminosas, será un instrumento para honra, santificado, es decir, apartado para un propósito especial y útil al Señor. Ahora, él dice que no anda buscando utensilios de oro o de plata. Para Dios el metal no es lo importante. Y vemos que el apóstol Pablo no habla de que ese tesoro del Espíritu Santo y del poder de Dios se encuentra reposado en un vaso de oro o en una vasija de plata. Él dice, él tomó lo vil y tomó el barro como ese instrumento donde él reposaría su poder, su gracia, su favor, su Santo Espíritu. Ahora vemos algo muy importante, ¿verdad?, en la palabra, y nos damos cuenta que cuando la Biblia habla de estos utensilios, está diciendo que, o más bien está representando la importancia que los seres humanos se dan a sí mismos.
y está revelando la palabra, el concepto que tiene cada uno de sí mismo. Y por eso nos damos cuenta que algunas personas por su poder terrenal se creen intocables, que algunas personas por sus riquezas terrenales se creen inalcanzables, y otros también por su apellido consiguen posición, y los intelectuales y los inteligentes con su sabiduría humana y terrenal creen que no necesitan de la ayuda de nadie para avanzar. A los ojos de los hombres, ellos se ven justos, honrosos y cultos. Es decir, ellos le muestran a los ojos de los hombres que son lo que el mundo necesita y pueden ser las personas que todos quieren ser y todos anhelan ser, tal vez por su riqueza, por su poder, por su fama, por todo lo que han construido terrenal y humanamente. Pero ¿por qué Dios prefiere lo común y lo ordinario? ¿Por qué Dios escoge lo que a otros les parece que es común, a lo que a otros les parece que es insignificante, que no tiene ningún valor? Mis queridos amigos, Dios prefiere esa vasija, ese vaso que parece común, ese vaso que es de barro. Dios prefiere al hombre y la mujer que sabe que no es nada, que no tiene nada y que no sabe nada si Dios no está con él y con ella. Es eso lo que Dios busca del ser humano, que tenga hambre y que tenga sed de su presencia, que se consuma por dentro, que tenga pobreza espiritual, que significa anhelo y necesidad de Dios y de su presencia. Son esas personas que los demás creen incapaces, sin valor, sin capacidades, sin talento, sin destreza, a los que parecen incultos, comunes. A esos son a los que Dios llama, porque no creen ser capaces de hacer algo grande en las manos de Dios. Y sabes, cuando tú has construido algo terrenal y eso terrenal es lo que te ha dado el nombre, ese nombre no sirve para ser usado como ese vaso que Dios quiere que tú seas. Y vemos entonces que Dios escoge esto para ponerlo en vasos de barro porque Él quiere perfeccionar su poder en esa persona. Y vemos entonces que los que permiten que Dios los cambie y haga de ellos una obra maestra con sus manos son las personas que Dios puede usar. Son aquellos que le permiten a Dios cambiarlos, que le permiten a Dios que haga algo en sus vidas y los transforme para poder ser esos instrumentos útiles en las manos de Dios. Dios quiere que nosotros podamos renacer espiritualmente. Dios quiere que nosotros seamos espiritualmente transformados, renovados y listos para ser usados. Pero cuando es un vaso que realmente no anhela ser cambiado, ni transformado, ni renacido, no puede ser usado. Y vemos entonces que si dejamos de hacer lo malo y empezamos a hacer lo bueno, que Dios preparó para nosotros, que Dios tiene para nosotros, seremos esos vasos útiles en las manos del Señor. Usted se preguntará, ¿por qué estoy hablando de todas estas cosas? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque muchos de ustedes tal vez han estado en el lugar donde yo me he encontrado y me identifico con aquellos que un día fueron rechazados y de pronto no creyeron en ti. De pronto dijeron que eras incapaz de lograrlo, que no tenías las capacidades, que no tenías las habilidades, que no tenías el poder ni la fuerza para hacerlo. Y me identifico contigo porque
un día pensé y creí la mentira del diablo de creer que yo no era capaz de ser un instrumento en las manos de Dios, que yo no era la persona correcta, que habían personas mejores que yo y hay personas mejores que yo y que pueden impartir tal vez una presencia y una unción mayor que la mía, pero Dios me ha dado algo para compartir y para ser usado. Y es eso que Dios me dio, lo que me habilita para estar aquí, poderles predicar y poderles enseñar de la palabra de Dios. Pero créame que la lucha que uno tiene cuando las personas no te creen, cuando las personas más cercanas a ti no creen en lo que Dios te ha dado. Pero debes entender que Dios no está buscando la opinión de los demás. Dios no está buscando el concepto de los demás hacia ti. Dios tiene una opinión y un concepto personal de ti y de mí. Y si eres un vaso moldeable, si eres una persona que quieres ser renovada, que quiere ser renacida espiritualmente y que quiere ser transformada espiritualmente, eres un candidato perfecto para que Dios pueda depositar su confianza, su espíritu y su poder en tu vida. Y por eso debes entender que no importa tus cualidades, si ante los ojos de los hombres son realmente aceptables o no, a Dios no le importa realmente la opinión de los demás. Dios se centró en ti. Dios te ha dicho, tú sí puedes porque yo estoy contigo. Tú sí lo vas a lograr porque te capacitaré para que lo logres. Dios te va a usar. Dios te va a tomar de donde quiera que te encuentres. Te sacará de donde tenga que sacarte para ubicarte en el lugar donde Dios te quiere posesionar, para honrarte por el poder del Espíritu Santo. Y sabes, yo cuando veo esto, entiendo y sé que cuando Dios escoge a las personas que se creen incapaces, que creen que no tienen habilidades, que creen que no tienen forma como hacerlo, es porque Dios sabe que nunca le robaremos su gloria. Y Dios sabe que cuando usa personas que son rechazadas y que nadie cree en ellas y que por su pasado han sido señaladas y tienen la etiqueta de no le vamos a creer porque él fue esto, él hizo esto, él tiene este rótulo en su frente que los hombres le pusieron. ¿Sabe? Ese es el vaso que Dios usará para que muchos puedan venir y tomar de esa agua que Dios derrama en la vida de esa persona para calmar la sed del sediento. Por eso ten cuidado de cómo te refieres y cómo hablas de las demás personas. Ten cuidado de cómo tratas a las demás personas, porque tal vez a esa persona que tú estás denigrando, esa persona la cual estás dañando su nombre, su imagen, tal vez esa persona de la cual tú hablas tan mal, aunque haya sido lo peor en un tiempo de su vida, ¿sabes? Debes tener cuidado porque puede que el mundo dé tantas vueltas y Dios le ayude a dar las vueltas y que esa persona sea la opción que a ti te quede en la vida para recibir de parte de Dios una obra en pro a tu necesidad. Ten cuidado de lo que hablas, de lo que dices, de los hijos de Dios. Ten cuidado de tus palabras, porque puede ser esa persona la que tiene la palabra de Dios para dártela a ti en el momento oportuno. Ahora entonces vemos que Dios, cuando toma esas vasijas, es porque sabe que no robaremos su gloria, porque sabe que entendemos que no es por nuestra habilidad, nuestra capacidad, sino por el poder del Espíritu Santo en nosotros, lo que hace posible todas las cosas. Ahora, cuando
vemos a las personas autosuficientes y vemos a los intelectuales y vemos los que se creen sabios en su propia opinión. Si Dios los tomara y empezara a hacer cosas a través de ellos, ellos dirían: por mi medio hice esto, por mi capacidad logré esto, por mi trabajo hice y logré esto, y les robarían toda la gloria a Dios. Pero el vaso arrastrado, insignificante, rechazado, oprimido, aplastado por los pies de las masas, son aquellos que no le roban la gloria a Dios porque saben de dónde Dios los sacó, porque saben todo lo que Dios les perdonó y porque saben que a Él le deben toda la gloria, aún el aire que respiran. Y vemos entonces lo que dice la palabra en 1 Corintios 1:26. Me encanta esta palabra, hermanos y amigos. Quiero que la puedas meditar en casa. Y dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles o ricos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen fuertes, y lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, aquí vemos un cuadro comparativo. Y vea, yo hice mi cuadro comparativo para compartírselos a ustedes. Y quiero leer punto por punto lo que el Espíritu Santo puso en mí, porque si hay alguien que le ha hablado esta palabra inicialmente es en mi vida. Jamás creí ser capaz de servirle a Dios y de hacer lo que hago. Por muchas razones. Por mi pasado, por mis temores, por muchas situaciones que he vivido en la vida, pensé que nunca sería un objeto visible a los ojos de Dios. Pero cuando veo lo maravilloso que es Dios, que escogió a lo necio, a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es nada ni nadie en esta tierra, para avergonzar a aquellos que de pronto se creen todo, pero que ante los ojos de Dios no son nada. Y cuando Dios dice escogió lo necio, ¿sabe quién es el necio? Según la palabra de Corintios, el ignorante, el analfabeta, el poco culto, que no entiende de las cosas complejas, que no entiende nada de cultura, de ciencia, de la razón. A estos Dios le revela sus secretos. A estos que son incultos son los que Dios les da el entendimiento y el denuedo de su palabra y llena su boca de sabiduría. Y cuando hablan, todos notan que el Espíritu Santo está con él y sobre él, y que es imposible de que esa persona analfabeta, inculta, que esa persona que tal vez no fue a una universidad o no terminó ni siquiera la primaria, ¿cómo puede hablar de esa manera? Porque Dios escoge al necio para avergonzar a los sabios. Porque los sabios son los que piensan que lo saben todo. Los que creen comprenderlo todo. Los cultos, los intelectuales. A estos son los que Dios, a través de los necios, les revela que son unos ignorantes. Porque el necio, al serle revelada la palabra de Dios, puede hablarle al más sabio de la sabiduría divina que ellos ni siquiera lograrían entender. Porque conocen, los sabios conocen solo lo terrenal, pero no entienden y tampoco conocen lo espiritual y lo celestial. Por eso escogió al necio, porque el necio no cree saber nada. Ahora él dice, escogió lo débil. Y los débiles son aquellos que poseen poco vigor, poca fuerza
o resistencia, se ven frágiles, pero una vez el Señor unge sus vidas, se convierten en poderosos guerreros que pelean grandes batallas y obtienen un sinnúmero de victorias. Son resistentes al pecado, a la prueba y a las adversidades. Aquel que Dios toma como lo más débil, como aquel que tú no ves que es fuerte, que es débil, que es endeble, el Señor lo unge a esa persona, que tú tienes ese concepto de Él y lo hace resistente en la prueba, lo hace resistente en la tentación, lo hace resistente en las adversidades y ante todo lo levanta como un guerrero que peleará grandes batallas que le generarán un sinnúmero de victorias. ¿Y a quiénes avergüenza el débil? A los que se creen fuertes, a los que se consideran invencibles, a los que dicen que nunca se darán por vencido, a los que dicen que son luchadores innatos, pero una vez llegan las pruebas, las tentaciones y las adversidades, ellos caen, se deprimen, se suicidan, se desaniman, dejan todo tirado, no pueden enfrentar las tormentas o se derrumban, porque los que se creen fuertes en realidad son débiles si no tienen la presencia de Dios en su vida. Por lo tanto, aquellos que el mundo considera débil, en medio de cada una de las circunstancias y del diario vivir, le demostramos a los que se creen ser fuertes, que en realidad somos más que vencedores por aquel que nos llamó en Cristo Jesús. Entonces vemos cómo Dios avergüenza al que se cree fuerte, dándole victorias al débil. Pero ¿sabe? También vemos a los viles, a esos que Dios escogió, siendo para el mundo viles. Ahora, una persona vil es una persona considerada insignificante, que son personas tratadas con desprecio. Y cuando estas personas son tratadas con desprecios, son tratadas de pronto ásperamente porque no pertenecen a nuestro círculo social o porque simplemente no llenan los requisitos para poder ser parte de nuestro grupo, y muchas veces consideramos insignificantes, trapos viejos, arrastrados a personas que están en la mira de Dios para ser levantados y para ser usados. Y es allí donde les decía hace rato, ten cuidado de quién hablas, ten cuidado de la forma como te refieres y cómo manifiestas y cómo hablas de otras personas que tal vez están en la mira de Dios. Y muchas veces cuando las personas tenemos un pasado y las personas quieren humillarnos y quieren tratarnos con vileza, con desprecio, nos restriegan ese pasado en la cara, y es que tú hiciste esto, es que tú fuiste esto, es que contigo viví esto, es que tú eres lo peor que ha venido a este mundo y que ha nacido en esta tierra, eres tú. Y muchas veces dejamos que esas palabras de los que se creen importantes, arrogantes y prepotentes penetren a nuestra mente y a nuestro corazón. Y esas palabras lo que hacen es dudar, nos hacen dudar del llamado de Dios, del propósito de Dios, de la verdad de Dios. Pero cuando Dios unge y llena del Espíritu Santo a estas personas que fueron tratados con vileza, con desprecio, y que hoy son llenas del Espíritu Santo, se convierten en esos manantiales de agua que calman la sed de miles de sedientos, y que su palabra alimenta a miles de hambrientos, porque Dios los usa como instrumentos poderosos en sus manos. Y vemos entonces cómo el poder de Dios se manifiesta en los viles, en los menospreciados. Y si tú estás siendo ahora mismo pisoteado,
si ahora mismo estás siendo señalado, si ahora mismo estás en la crítica y en la murmuración de muchas personas, eres la persona que Dios está buscando para ser levantada, para ser exaltada, para ser usada, para ser un instrumento en las manos de Dios. Porque Dios puede tomar lo más arrastrado, lo más vil y lo más pisoteado y levantarlo y ponerlo en un lugar de honra y ponerlo en un lugar de privilegio, ungido con el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos permitir que lo que un día fuimos siga irrumpiendo en el propósito y en el futuro que Dios tiene para nosotros. Tenemos que dejar ir nuestro pasado. Tenemos que dejar ir nuestro pasado. No prestes atención, no prestes tus oídos a esas palabras que hacen revivir tu pasado en ti, que hacen que tu pasado cobre eco y vida en tu presente, porque eso es lo que quiere Satanás, eso es lo que quiere el enemigo, que tú nunca olvides lo que fuiste, lo que hiciste y hasta dónde llegaste a lo profundo del lodo cenagoso. Él no quiere que tú lo olvides, porque mientras sigamos creyendo que seguimos viviendo y seguimos siendo lo que fuimos en el pasado, nunca seremos el instrumento de Dios en el presente y mucho menos podremos tener la unción del Espíritu Santo para ministrar las generaciones venideras, porque estamos atados a lo que Satanás y a lo que el hombre dice con su boca, que un día fuimos y que un día hicimos. Ahora vemos, ¿verdad?, que él entonces toma lo vil, lo menospreciado, lo insignificante y destruye a aquellos, los avergüenza a los que se creen importantes y poderosos y nobles y buenos y justos en la tierra. Y cuando un importante está al frente de un insignificante y la sabiduría y el poder de Dios se manifiesta sobre el insignificante, te aseguro que el poderoso no sabrá dónde meter su cabeza. Porque nada de este mundo, ni la fama, ni las riquezas, ni la fortuna, y nada de lo que ofrece de este mundo es comparado con las riquezas espirituales y celestiales que hay en la vida de aquel que se rinde al Espíritu Santo y que busca a Dios cada día de su vida, pretendiendo y buscando ser más parecido a Cristo. Y esa riqueza y ese poder sobrenatural que viene sobre la vida de aquella persona es realmente poderoso, es realmente sorprendente. Esta es la primera parte de este tema, vasos de barro. Quiero que sepas que tenemos una segunda parte de este tema. Recuerda seguirnos en las diferentes redes sociales. Allí está nuestro número de WhatsApp, nuestro número telefónico para que puedas llamarnos, para pedir oración, para que puedas realmente contactarte con nosotros y podamos conversar pronto. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima.